Bien, les decía que íbamos a entrar al estudio de las propiedades generales de los logaritmos. Entonces, jóvenes, aquí como usted observa en lo que tengo iluminado, tengo la abreviatura de logaritmo que es log y como subíndice, o sea, un número más pequeño, el número 10. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a trabajar con logaritmos de base 10, o sea que normalmente existen dos sistemas, que eso ya lo vimos anteriormente, que son los logaritmos naturales, que puede tomar la base cualquier número natural, pero nosotros vamos a, o las calculadoras ya vienen programadas para trabajar con logaritmos de base 10. Entonces, no sé si usted a mano tiene una calculadora. Yo normalmente trabajo siempre con las calculadoras Casio. No sé qué marca de calculadora tiene usted. No sé si todos tienen ahí su calculadora a mano para que me confirmen. Sí. Ok. Sí. Si contamos de arriba hacia abajo, en la tercera fila de teclas, va a encontrar la tecla log. No sé si la encontraron ustedes ahí. Sí. Sí, Ok, ya. y está visible, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las propiedades generales de los logaritmos de base 10. Entonces, voy a estar interrumpiendo un poquito la reunión para estar admitiendo a sus compañeros, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros probamos esa propiedad, solamente quiero pedirle ahí que usted en su calculadora me presione la tecla log y dice la propiedad número 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, probemos esa propiedad. Coloca en su calculadora log y luego me coloca 1. Vamos a calcular el logaritmo de 1. Quiero que lo vayan haciendo ustedes para que vayamos viendo cómo se aplica la propiedad. Y luego me le da igual. ¿Cuánto les da? 0. 0. Entonces, esa es la primera propiedad y eso no tiene una mayor explicación, ¿verdad? El logaritmo de 1 es igual a 0. Ahora vamos a la propiedad número 2. Dice la propiedad número 2, el logaritmo de una cantidad igual a la base es igual a 1. Repito que nosotros para efecto de la clase vamos a trabajar con los logaritmos de base 10, o sea, todos los logaritmos que nosotros utilicemos van a tener como base el número 10. Entonces, ¿qué me dice la propiedad número 2? Que el logaritmo de una cantidad igual a la base. Cuando nosotros hablamos de un número igual a la base, me estoy refiriendo al número 10, ¿ya? Porque si estamos trabajando con los logaritmos decimales o de base 10, dice aquí, el logaritmo de una cantidad igual a la base. ¿A qué cantidad me refiero? Me refiero al número 10. Es igual a 1. Entonces yo necesito que usted me compruebe esa propiedad y que coloque en su calculadora o que me calcule el logaritmo de 10. Vuelve a hacer lo mismo. Presione la tecla logaritmo y luego el número 10. Y me dice cuánto es el valor. 1. Es igual a 1. Es igual a 1. Entonces, esas dos propiedades más están como de relleno. Ya usted va a saber que el logaritmo decimal o de base 10 de 1 va a ser 0 y el logaritmo de 10 va a ser 1. Ahora vamos con la propiedad número 3. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, en primer lugar, hay que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de producto. Un producto es una multiplicación indicada. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el logaritmo de un producto o de una multiplicación, ese logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Para que lo entendamos, aquí tenemos la propiedad ya escrita de una manera abreviada. Si yo tengo logaritmo, y siempre recuerde por qué va el número 10, luego vamos a obviar ese número porque vamos a sobreentender que estamos trabajando con los logaritmos de base 10. Entonces, si yo tengo el problema aquí planteado, logaritmo de A por B por C, ¿qué me dice la propiedad? Que el logaritmo de un producto, o sea, de este producto, de A por B por C,
el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. Dicho de una manera que usted lo pueda comprender más fácil, y si usted logró imprimir el material, me gustaría que subrayara aquí esta propiedad, porque prácticamente ahí es donde está definida la propiedad que estábamos describiendo, ¿verdad? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, si yo tengo logaritmo de A por logaritmo de B por logaritmo de C, eso es un producto. ¿En qué se me convierte un producto? Dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. Y al final, esa sería la respuesta, ya cuando nosotros tenemos ya los logaritmos de los diferentes números calculados. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al ejemplo práctico. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Creo que está claro. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño problema. Dice logaritmo de 329 por, entonces aquí hay un producto, recordemos producto multiplicación, logaritmo de 329 por logaritmo de 546. ¿Qué me dice la propiedad? Que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el logaritmo de 329 más el logaritmo de 546. Entonces, aquí, jóvenes, es tan sencillo como que usted tome su calculadora, porque la verdad, ahí en el libro, en el texto que tenemos de Lincoln Portus, aparece cómo calcularlo, pero de una manera manual. Es decir, que ese libro es tan antiguo que todavía pues no existía, o sí están explicados los cálculos con la calculadora, ¿verdad? Pero más lo hacen ellos con tabla. Pero nosotros que ya tenemos la calculadora lo vamos a hacer de una manera directa. Vamos a ver, ahí todos con su calculadora, coloque por favor logaritmo de 329 más logaritmo de 546. En su calculadora le sale un factor. No sé si alguien de la clase lo quiere compartir. ¿Puedo? Sí. 5.25438854.1. Ok. Entonces vamos a dejar como regla de la clase, jóvenes, vamos a redondear a 4 cifras después del punto decimal. Normalmente en las tablas que se crearon para los logaritmos los dejaban hasta 4 cifras después del punto decimal. Entonces, para no copiar mucho, nosotros también vamos a seguir esa misma regla. Lo vamos a dejar hasta 4 cifras después del punto decimal. Entonces, la respuesta sería 5.2544 ya redondeado. Y esa es la respuesta a ese problema, aplicando la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que el logaritmo de una multiplicación o de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Aquí yo tenía logaritmo de 329 por logaritmo de 546. Según la propiedad, ¿qué debemos hacer? Sumar el logaritmo de 329 más el logaritmo de 546. Y aquí tenemos la respuesta, no olvide usted, redondeada a 4 cifras después del punto decimal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta tercera propiedad? Es que yo solo veo 2 logaritmos, el A y el B. No sé si va el C también ahí. ¿En cuál? En el... Sí, en el que Eso está. solo es un ejemplo, creo. Sí, es que aquí, bueno, la propiedad, en la propiedad hay 3 factores, A, B, C. Podrían ser hasta 5, pero ya en el ejercicio que yo estoy resolviendo solamente tenemos 2. Pero la propiedad en sí está escrita para 3 factores, ¿verdad? Pero como pueden ser 3, pueden ser 2
como en el caso del problema que estoy resolviendo, o pueden ser hasta 5. Ok. Lo importante para Fabricio y para todos es que nosotros comprendamos que si tenemos un producto indicado, como es el caso aquí, ¿qué voy a hacer siempre que haya un producto indicado o una multiplicación? ¿Qué vamos a hacer? Porque en sí ese es el sentido de la propiedad. ¿Qué tengo que hacer cuando hay un producto indicado? Vamos a ver. Una suma, ¿no? Una suma. ¿La Ajá. suma de quién? De los logaritmos de sus factores. Como a veces el alumno dice y lo entiende de la manera, si tengo una multiplicación, entonces ahora lo que voy a hacer es sumar. Eso es lo que tiene que hacer, es lo que nos dice la propiedad. Entonces ahí lo tienen planteado. No sé si hay alguna pregunta. No, Vamos a avanzar entonces con la propiedad número 4. Ahora ya no hablamos de un producto, sino que hablamos de un cociente. Y hablar de cociente es hablar de una división. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Como se recordarán ustedes, jóvenes, la división tiene varios términos. Pero me voy a referir en esta oportunidad solo a dos de ellos, al dividendo y al divisor. El dividendo es, como nosotros le podemos llamar de otra manera, el numerador, y el divisor es el denominador. Entonces, cuando nosotros tenemos expresado un cociente aplicando las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Por ejemplo, aquí yo tengo logaritmo de A entre B. Normalmente esto nosotros lo hacemos con una línea o una raya fraccionaria, ¿verdad? Pero aquí lo hice de esta manera. Aquí se lee la expresión logaritmo de A entre B. Según la propiedad, ¿a qué es igual el logaritmo de un cociente? Vamos a ver si alguien me lee esta parte. ¿Es igual a qué? Lean. Es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. En este caso, ¿quién es el dividendo? El dividendo sería el número A y el divisor sería el número B. Entonces, si yo tengo aquí logaritmo de A entre B, ese es el cociente, ¿verdad? Entonces es igual, dice la regla o la propiedad, al logaritmo del dividendo, logaritmo de A, menos logaritmo de B. O sea que si yo tengo una división, prácticamente esa división se me convierte en una resta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo logaritmo de A entre B, eso es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. Y aquí podemos comprobarlo con un ejemplo. Tengo logaritmo de 1672 entre logaritmo de 675. Entonces, aplicando la propiedad, ¿qué me dice la propiedad? Que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Quién es el dividendo en este caso? El logaritmo de 1672. ¿Y el divisor? El logaritmo de 675. Entonces, si yo tengo un cociente, ¿qué voy a hacer? Voy a restar, dice la propiedad, el logaritmo del dividendo. Vayan haciéndolo con su calculadora. Esto no lo copien porque vamos a copiar solo los ejercicios que están más adelante. Si los iban copiando, me disculpan, pero es que esos no los van a copiar. Eso solamente es para que vayamos entendiendo la propiedad. Entonces, coloquen su calculadora, logaritmo de 1672 menos logaritmo de 675. ¿Cuánto les da? 0.3939. Correcto, 0.3939. Yo sé que le salen más números a los que no habían entendido esa parte. Aunque salgan varios números, nosotros vamos a redondear a 4 cifras después del punto decimal. Entonces eso sería todo. Mire, dos propiedades muy interesantes. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Y el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. No sé si hasta aquí hay algo, jóvenes, que no comprendan.
¿O vamos bien? Vamos bien, Lick. Ok, vamos ahora con la propiedad número 5. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Cuando nosotros hablamos de una potencia, jóvenes, es una expresión tal como la que tengo ahí iluminada o seleccionada. En una potencia, ustedes lo deben saber, existen dos números, la base y el exponente. ¿Alguien que me diga cuál es la base y cuál es el exponente en esa expresión? La base La base es A y el exponente es N. N. La base sería el número A y el exponente es el número pequeñito que colocamos arriba, ¿verdad? El exponente sería el número N. O sea, cuando nosotros hablamos de una potencia, siempre lo vamos a tener de esta manera. En este caso se lee esa expresión A a la N, donde A es la base y N es el exponente. Entonces, ¿qué me dice aquí la propiedad número 5? Que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo voy a calcular el logaritmo de la potencia a la n, lo primero que voy a hacer es bajar el exponente. Mire, ya el exponente ya no queda como exponente, sino que lo bajo a multiplicar. Es igual, dice la propiedad, al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, bajo el exponente y ahora, ¿qué voy a hacer con ese exponente? Lo voy a multiplicar con el logaritmo de la base. Entonces, ahí tenemos la propiedad número 5. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Más adelante vamos a tener unos ejercicios donde vamos a aplicar esas propiedades. Y vamos a avanzar con la propiedad número 6. El logaritmo de un radical. A veces en la computadora pues no podemos hacer bien estos símbolos, entonces ahí vamos a, hice lo que pude ahí, ¿verdad? El logaritmo de un radical es igual al cociente entre el logaritmo de la cantidad subradical y el índice. Para entenderlo, lo vamos a ver con la propiedad. Aquí tenemos logaritmo de raíz. Ahí sí, ¿quiénes tienen impreso el material? ¿Alguien lo logró imprimir o todos lo tienen solamente en su computadora o en su celular? Yo desde que todo Nada más. Celular. Bueno, porque aquí quiero que me pongan atención en esta parte porque si no, yo sé que hay forma, pero no me quedó el tiempo como para hacerlo, ¿verdad? Aquí la cantidad subradical en primer lugar tiene que abarcar toda la A, ¿verdad? Pero en la computadora solo aparece de esa forma. O sea que aquí, si usted logra imprimir el material, ya usted sabe que el signo radical abarca todo, ¿verdad? No sé si me entienden esa parte. ¿Sí conocen este? Sí, se le entiendo. Bueno, entonces le colocan ahí que cubra toda la, cuando estén en su cuaderno trabajando. Ahora, tendríamos aquí logaritmo de raíz y aquí me le colocan una P. O sea que aquí, jóvenes, en esta parte vamos a sacar la raíz P, como cuando nosotros decimos raíz cuadrada, raíz cúbica. Entonces aquí, en el signo radical, aquí en esta parte de arriba va la P. O sea, vamos a sacar la raíz P de la cantidad A. Entonces, ¿a qué es igual eso? Vamos a dividir, jóvenes, el exponente al cual está elevado la cantidad A. La regla matemática me dice que si un número no tiene exponente, significa que está elevado a su mínima expresión, en este caso a la 1. Entonces, aquí la A, aunque no lo miremos nosotros, pero tiene un exponente. ¿Cuál es ese exponente que tiene la A? El número 1. Entonces, voy a dividir 1 entre el índice o raíz. ¿Qué número dijimos que iba aquí o qué variable iba aquí? La P. La P. Entonces yo divido 1 entre el índice o raíz, 1 entre P. ¿Por qué 1? Porque la A es una cantidad que no tiene exponente.
Si no tiene exponente, significa que está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces sería 1 entre P, que es el índice o raíz, multiplicado por el logaritmo de la base. Para que lo entienda, este solo lo vamos a ver, todavía no me lo vaya a copiar. Este problema vamos a ver. Tengo aquí logaritmo de la raíz. ¿Cómo se lee esta raíz, jóvenes? Cuando es 3, el índice, ¿cómo se lee? Cúbica. Raíz cúbica de 489 elevado a la 2. Entonces, en este caso, ¿cuál es el exponente de 489? 2. Entonces voy a dividir ese 2 entre el índice o raíz. En este caso sería el exponente 2 dividido entre el índice, que es 3. Y luego multiplicado por el logaritmo de la base. Aquí quizás no lo podamos entender de la mejor manera, porque como les aclaré, aquí me faltó colocarle la P. Entonces, si yo tengo logaritmo de raíz P de A es igual a 1, que es el exponente que tiene la A, dividido entre el índice o raíz, que es la P, y luego multiplicado por el logaritmo de A. Entonces, el resultado de la división entre 1 y P se va a multiplicar por el logaritmo de A. Correcto, así lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Primero voy a dividir o sea, voy a obtener este cociente de 1 entre P, que lógicamente eso ya tiene valor numérico ya cuando trabajamos con los ejercicios, y luego se multiplica directamente por el logaritmo de la base, en este caso por el logaritmo de la A. Entonces ahora en su cuaderno yo quiero que coloquen como tema logaritmos y vamos a colocar ejemplos. Ahora sí comenzamos ya a trabajar todos ahí en su cuaderno. Como tema logaritmos y luego ejemplos. Y vamos a copiar directamente el inciso A. La instrucción la vamos a obviar porque aquí las estamos dando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, jóvenes, es aplicar las propiedades de los logaritmos para resolver los problemas. Entonces, copiamos el primer problema. Vamos a tratar, ahí cada quien en su casa, apelando a su honradez, tratemos de hacer, no copiar, porque el objetivo y gracias que la clase pues la pudimos dar de esta forma, porque en un video pues no hay oportunidad de preguntar, ¿verdad? Mientras que aquí cualquier duda usted la puede evacuar. Tratemos de no copiar las respuestas y que lo vayamos haciendo nosotros, ¿verdad? Que sea como una evaluación para nosotros. Me avisan cuando ya todos hayan copiado. Tenemos el inciso A, logaritmo de 100 por logaritmo de 567 por 1000. Bueno, no están los logaritmos en los tres números, pero desde el momento en que colocamos la función logarítmica al principio, ya sabemos que vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de 100 por 567 por 1000. ¿Anotaron? Ya, solo que me da otro resultado. Bueno. Igual me dio. Sí. Ah, es que lo estaban resolviendo. Yo esperando que lo copiaran. Lo vamos a copiar
y esto sirve como una retroalimentación porque ahí ya está resuelto, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un producto. Dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo logaritmo de 100 por 567 por 1000. ¿Qué voy a hacer? Aplicando la propiedad, lo que tengo que hacer es sumar los logaritmos de sus tres factores. Sería entonces aquí logaritmo de 100 más logaritmo de 567 más logaritmo de 1000. Y entonces ahí usted directamente en su calculadora lo va haciendo, ¿verdad? A mí realmente no me interesa que usted me diga que el logaritmo de 100 es 2, que el logaritmo de 1000 es 3. No, usted haga la operación matemática y da la respuesta final. No sé si le dio ese mismo valor. A mí No, no me da da ese mismo. 7, 7.35, 37, 36. 7, no es 5, es 7. Sí, 7, 75, 36. Bueno, vamos a ver logaritmo de 100 más logaritmo de 567 más logaritmo de 1000. 7.7536, ¿verdad? Ajá. Sí, da la misma respuesta. Bueno. Ya redondeado. Imagínense que en el video de todas formas iba a ir ese error porque yo lo tenía como 5.7536. Bueno, ¿se entiende, jóvenes, esta primera propiedad? O sea que si yo tengo una multiplicación, lo que tengo que hacer es sumar los logaritmos de los factores. No sé si estamos claros con esa propiedad. Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, claro. Vamos ahora, copien el inciso B. Logaritmo de 40.000 entre logaritmo de 10.000. Logaritmo de 40.000 entre logaritmo de 10.000. Ya aquí ya no tenemos un producto. Aquí ya tenemos un cociente o, como ustedes dicen, una división. Y la regla es, o la propiedad es bien sencilla. Dice que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo. En este caso, ¿quién toma el lugar del dividendo? 40.000. Ajá. 40.000. 40.000. Entonces, vamos aquí. Tenemos logaritmo de 40.000 entre logaritmo de 10.000. Entonces, eso va a ser igual al logaritmo de 40.000 menos el logaritmo del divisor, que sería 10.000. Ahí solamente es que usted lo resuelve en su calculadora y que compare el resultado. Así me dio a mí. Bueno, son cuestiones bien prácticas, ¿verdad? Al final, bien sencillas también, pero es importante que usted se vaya apropiando de las reglas, ¿verdad? O sea, las propiedades. Si tengo una multiplicación, entonces lo que tengo que hacer es sumar los logaritmos de los factores. Si tengo una división, o sea, un cociente, ¿qué tengo que hacer? Restar logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Y ahí me queda la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí? Está ahí claro, Lick. Ok. Vamos con el inciso C. Llegamos a la propiedad de la potencia. Logaritmo de 728 a la 5. Logaritmo de 728 a la 5. Vamos a ver a alguien que me identifique en esta expresión cuál es la base, cuál es el exponente. La base es 728. El exponente. El exponente 5. Ok, entonces, ¿qué me dice la propiedad del logaritmo de una potencia? Que el logaritmo de una potencia es igual al exponente. Entonces, mire, ya el exponente lo bajo. Ahora me queda 5. Al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y ustedes van a decir que la base es 728. Entonces, ¿qué hago? 5 logaritmo de 728. Y aquí usted lo hace directamente en su calculadora. Espero que todos estén trabajando con su calculadora, ¿verdad? Para que si hay preguntas, pues ahorita las vayamos haciendo
porque a veces depende del tipo de programación que tienen las calculadoras. Entonces sería aquí directo 5 por logaritmo de 728. $14.3107. Una pregunta. Diga. Ahí no afecta, ¿verdad? Porque hay operaciones donde es necesario escribir el paréntesis ahí de un solo, ¿verdad? Sí, es que este paréntesis lo que indica es una multiplicación. Entonces, usted en su calculadora podría colocar el paréntesis y luego dentro del paréntesis coloca logaritmo de 728. La misma y respuesta, cierra ¿verdad? el paréntesis. Entonces le va a dar la misma respuesta, pero yo prefiero que en lugar, porque el problema de utilizar paréntesis en la calculadora es que posiblemente nosotros nos acordemos de abrirlo, pero no lo cerramos, ahí le va a dar error. Entonces yo prefiero que lo hagamos directamente con la multiplicación, pero sí se puede hacer también con el paréntesis. 5, abre el paréntesis, coloca el logaritmo de 728, cierra el paréntesis igual. Pero yo creo que ahí todos sobreentendemos que el paréntesis siempre indica una multiplicación, ¿verdad? Entonces sale más práctico, considero yo, multiplicarlo directamente. Está bien, Lick, gracias. Okay. Para no confundirse mucho, ¿verdad? Por lo de los paréntesis. Sí, para no confundirse. Ahí queda a criterio, ¿verdad? Hay gente que le gusta. Yo casi no utilizo paréntesis, más las operaciones por o las operaciones normales. Vamos con el inciso D. Ese solamente es copiarlo porque si usted saca el logaritmo de 10, ¿cuánto dijimos que nos daba? 1. 1. Bueno, ahí solamente es copiar. Si usted observa, jóvenes, miren que aquí ya al logaritmo ya no le coloqué el numerito 10 o el subíndice 10, ¿verdad? ¿Por qué no se lo coloqué? Porque ya sobreentendemos que son los logaritmos de base 10. Entonces, por eso usted va a ver que ya no lleva los números. Logaritmo de 10 igual a 1. En el inciso E, logaritmo de 1 igual a 0. Esas en sí ni son ni propiedades, solamente es como meramente informativas. Ahí solamente copia. Y lo puede corroborar en su calculadora, ¿verdad? Copiaron el ejemplo D y el ejemplo E. Sí. Ahora, cuando vayamos al ejemplo F, yo quiero pedirles que este signo radical lo hagan como es, ¿verdad? Que en la calculadora no lo pude hacer como verdaderamente es. Ya usted sabe que aquí va la colita y encima de esta colita va el número 3. Y el signo radical lleva también una línea aquí que abarca todo, en este caso, 489 sobre 2. Alguien que lo copie y que lo comparte en el grupo, por favor. Solamente para ver, para compartirlo con los demás, que ahí alguien que ya lo hizo, que lo comparte en el grupo. Lick, una pregunta. Diga. Ese 3 va en medio de la raíz, que significa raíz cúbica. O sea, sí, raíz cúbica, si es no lo que le estoy... Ajá, si no llevara sería raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada, correcto. Ahí puede tomar cualquier valor, pero normalmente cuando no lleva, muy buena la aclaración, cuando no lleva se sobreentiende que es raíz cuadrada, o sea que lleva el índice 2. Uh-huh. Bueno, gracias. Alguien que ya lo hizo, que lo comparta, porque sí, ahí me siento que... Y compártalo en el grupo. Hay uno ya. Lo logran ver, aunque nos inclinemos un poquito, pero lo que yo quiero es eso, ¿verdad? Que se mirara aquí que esta línea tiene que cubrir todo el número.
lastimosamente en la calculadora solo así aparece, ¿verdad? Entonces, por eso no lo pudimos diseñar. Pero sí entienden el mensaje que les quiero transmitir. Sí, sí, entiendo. Okay. Entonces sería logaritmo de la raíz cúbica de 489 al cuadrado o elevado a la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el exponente. En este caso, el exponente que sería 2 dividido, esta línea indica que lo voy a dividir entre el índice o raíz, en este caso dividido entre 3. Entonces siempre el exponente va a tomar aquí la posición del numerador y el índice la posición de denominador. Entonces me quedaría 2/3 o 2 entre 3 multiplicado por el logaritmo de la base, en este caso, o la cantidad subradical. La cantidad subradical sería 489. Entonces, lo puede hacer directo. Hágalo así. 2 entre 3 igual. Y ahí le va a dar un factor, ¿verdad? Ese no lo copie, sino que trabajemos lo directo. Entonces, repito, 2 entre 3 igual. Y ahora usted lo multiplica por el logaritmo de 489. Y ahí tiene la respuesta. Ahora, si usted quiere hacer el otro paso, puede colocar 0.666, pero no es necesario. Yo le digo que lo trabaje de una manera directa, 2 entre 3, y ahí le da un factor, luego lo multiplica por el logaritmo de 489. ¿A todos les da esa respuesta? Sí. ¿Se entendió? Esta propiedad debemos tener un poquito de cuidado, aunque yo creo que si lo vamos percibiendo bien, pues no van a tener ninguna dificultad. El exponente toma el lugar de numerador, el índice o raíz toma el lugar de denominador. Entonces aquí nos queda 2 sobre 3 por el logaritmo de la cantidad subradical, que en este caso es 489. Vemos ahora el ejemplo G. Logaritmo de 595 más logaritmo de 127 a la 3 entre logaritmo de 345. ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron, estimados? Ya, ya. Sí, ya, Lick. Bien. Entonces aquí tenemos directamente una suma y no tenemos nada que cambiar, ¿verdad? Vamos a comenzar a aplicar las propiedades que se puedan aplicar a ese ejercicio. Para comenzar, logaritmo de 595 lo vamos a bajar, ¿verdad? Porque yo prefiero que hasta que ya tengamos todo ordenado, entonces procedamos a resolver. Entonces sería aquí logaritmo de 595. Ahora, ¿qué propiedad voy a aplicar en este segundo término? ¿Logaritmo de qué? ¿De una? Potencia. De una potencia. Entonces yo tengo logaritmo de 127 a la 3. Rapidito, alguien que me diga cuál es la base, cuál es el exponente. 3, lo 127 es la base y el exponente es 3. 3, el exponente y la base 127. Entonces, si yo tengo 127 a la 3 y le aplico la propiedad de los logaritmos, entonces, ¿cómo me va a quedar? 3, que es el exponente, por, de ahí ve el paréntesis, el logaritmo de la base. Entonces me queda 3 por logaritmo de 127.
Ahora, ¿qué me indica esta línea que tengo aquí? Si lo logran ver. ¿Qué indica esa línea? Que se resta. Que Entre. hay un cociente y que por lo tanto esa línea significa entre, ¿verdad? O sea que lo vamos a dividir, pero dice la propiedad que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo. En este caso, ¿quién va a ser el dividendo? Todo este que tenemos aquí es igual al logaritmo del dividendo y como está dividiendo, menos el logaritmo del divisor. En este caso sería logaritmo de 345. ¿Sí comprendieron esa parte? Este símbolo indica que vamos a dividir. Entonces, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo, que sería todo este que está aquí, menos el logaritmo del divisor. En este caso, sí considero que lo calculemos, lo saquemos los valores. Traten de resolverlo así como está ahí. Verifiquen si el logaritmo de 595 es ese. Sí, ese es Lick. Ok, entonces sería logaritmo de 595 me da 2.7745. No sé si alguien tiene abierto el micrófono. Ok. Entonces, logaritmo de 595 me da 2.7745. Luego, para sacar este resultado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver a alguien de la clase que participe. ¿Cómo lo hace? Para sacar el resultado. 3 por logaritmo de 127. Sí. Correcto. 3 por logaritmo de 127. Solo se copia lo que Entonces, está ahí en la 2 puntos. calculadora. ¿Sí? Sí, Y solo que lo vamos redondeando a 4 cifras después del punto decimal. Sí. Yo les dije que lo hiciéramos directo, pero por lo menos en este tipo de ejercicios que hay varios factores, yo prefiero que los calculemos así como lo estamos haciendo. Y luego logaritmo de 345 que les dio 2.5348. Entonces, ahora tenemos la respuesta final. Una pregunta. Dígame. En los ejercicios anteriores usted dijo que después del punto íbamos a agarrar 4 cifras, pero en este caso no lo vamos a redondear porque aparecen más números, sino que lo vamos a dejar tal cual nos aparece. Luego del punto vamos a agarrar las 4 cifras porque en los ejercicios anteriores los redondeábamos. Ajá, bueno, ahí en cuanto al redondeo, ahí depende de la cantidad que siga. Por ejemplo, dice aquí logaritmo de 595, la cantidad que aparece es 2.7745. Después del 5 le sigue un 1. Entonces, en ese caso, se deja tal cual está la cantidad. Si después del 5 hubiera seguido un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, ahí sí se redondea. O sea que hay unas reglas del redondeo que dice que cuando el número que sigue es menor que 5, se deja como está. Pero cuando es 5 o mayor de 5, se le suma una cifra a la última cantidad. Explico. Si aquí, por ejemplo, me hubiera salido 2.774582, entonces aquí hubiera redondeado ¿a qué? A 46. Pero entonces ahí depende de la regla del redondeo y en este caso casualmente en ninguna el número que sigue es mayor que 5. Solo voy a corroborarlo. Por logaritmo de 127 me sale 6.3114 y después sigue un 1. Se deja como está. Y luego tenemos logaritmo de 345, 2.5378 y sigue un 1. Se deja como está. Entonces, las reglas del redondeo es que si es un número, el número que le sigue es 5 o mayor que 5, se le debe sumar. Si no, se deja tal como está. No sé si eso lo recuerdan. Sí, está bien, gracias. Ok, y al final la respuesta me queda 6.5481. ¿Esto les dio a todos?
Sí, Lick. Bien, ahora ya entramos ya con problemas financieros, ¿verdad? Vamos a copiar el problema. M es igual a 20,000 1 más 0.24 a la 5. Este concepto, jóvenes, que lo vamos a ver más adelante, es el concepto de monto. Cuando un banco presta dinero, el banco entrega una cantidad, ¿verdad?, de capital. Pero usted sabe que al vencimiento, usted tiene que pagar una cantidad superior, o sea que tiene que pagar un monto. ¿Por qué razón? Porque aparte del capital que le prestó el banco, usted tiene que pagarle los intereses correspondientes, ¿verdad? Entonces, M significa monto, o sea, cuánto tengo que pagar al cabo de cierto tiempo. No sé si ya copiaron el ejercicio. Jóvenes. Ya, Lick. Bien, entonces tenemos el problema, ¿verdad? Partimos de ese problema. El banco me prestó 20,000 al 24% de interés anual y durante 5 años. Ahora mi dilema es saber cuánto le tengo que pagar al banco después de 5 años, no ahorita, sino después de 5 años. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la función logarítmica, es decir, a los dos miembros de la igualdad. Cuando nosotros hablamos de miembros, estos jóvenes es una ecuación. M en este caso es el primer miembro y todo lo que está después de la igualdad es el segundo miembro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la función logarítmica a ambos miembros de la ecuación. Me quedaría entonces aquí logaritmo de M es igual, y entonces voy a venirme también para el segundo lado de la igualdad. Logaritmo de 20,000 más. Alguien que me diga por qué aquí pongo más si no hay ningún signo más. ¿Por qué estoy poniendo este signo? Porque arriba está multiplicando. Porque aquí hay una multiplicación. Mire, 20,000 y recuerde que el paréntesis indica multiplicación. Entonces, digo aquí, logaritmo de 20,000 más logaritmo, y ahora voy a resolver lo que está en el paréntesis. Aquí esta suma, 1 más 0.24, ya aquí ya la tengo sumada, que es 1.24 elevado a la 5. Entonces, repito, el primer paso es aplicar la función logarítmica. Me quedaría en este caso, logaritmo de M es igual a logaritmo de 20,000 más logaritmo, y voy a sacar esta suma aquí que me da 1.24 y todo elevado al exponente 5. Hasta aquí llevan la idea, porque la verdad que este tipo de problemas tenemos que ir entendiendo paso a paso, ¿verdad? Para luego no solamente querer llegar a la respuesta final. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, Lick. Ok. Vamos al siguiente renglón y volvemos a bajar logaritmo de M. Mientras no se resuelva, solamente es de irlo bajando, ¿verdad? Logaritmo de M es igual, vayan haciéndolo ustedes ahí, a logaritmo de 20,000 más. Ahora aquí tenemos una propiedad. ¿Quién recuerda cómo se llama esa propiedad? Propiedad de una Potencia. de una potencia. Entonces, bajamos el exponente, en este caso el exponente es 5, y lo multiplicamos por el logaritmo de la base. Entonces, mire, más 5. ¿Por qué traje ese 5? Porque es el exponente. Bajo el exponente
y lo multiplico por el logaritmo de la base. ¿Sí entienden esa propiedad? Por eso es bueno que desde el principio vayamos entendiendo claramente qué me dice cada propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y ahora continuamos en el siguiente renglón. Logaritmo de m es igual. Quiero que todos me calculen el logaritmo de 20,000, por favor. Ahí ya está calculado, pero siempre es bueno que usted me lo vaya haciendo. Logaritmo de 20,000 es igual a 4.3010. No sé si les dio eso. Sí, liga, eso dio. Más, ya esto también lo hemos practicado, ya no vamos a estar mucho en eso insistiendo, 5 por logaritmo de 1.24. Y tenemos 0.4671. Ahora yo voy a tomar estas dos cantidades, perdón. Voy a tomar estas dos cantidades y las voy a sumar. Y coloco en el siguiente renglón, logaritmo de m es igual. Y ahí ya vamos a colocar la suma de esos dos factores, o de esos dos valores, perdón. 4.7681. ¿Lo tienen hasta ahí, cipotes? Sí, Lick, ya. Sí, Lick. Bien. Ahora, mi objetivo es que la m quede sola. O sea, cuando nosotros vamos a despejar para una variable, la variable tiene que quedar completamente sola, ¿verdad? En este caso, ¿quién está acompañando la variable m? ¿Quién la acompaña? Ahí está. Logaritmo. El logaritmo. La acompaña el logaritmo. Ustedes aprendieron cuando cursaron alguna clase que en una ecuación, cuando nosotros movemos una cantidad del primer miembro al segundo miembro, cambia su sentido. Y yo creo que a ustedes les va a sonar como, o van a recordar que les decían, si está positivo y pasa al otro lado de la igualdad, pasa negativo. Algo que está negativo, pasa positivo. Decía por ahí otra regla, si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Pero aquí el detalle que tenemos es el siguiente. Lo que yo tengo es es un logaritmo. Por lo tanto, si yo lo quiero mover del primer miembro al segundo miembro, no puede pasar como un logaritmo, sino que va a pasar como un antilogaritmo. Entonces, yo quiero que coloque ahí, por favor, m es igual. Y como me estoy deshaciendo del logaritmo, ese logaritmo va a pasar del primer miembro al segundo miembro como un antilogaritmo, o sea, lo contrario al logaritmo. Ahí yo le escribo la regla. ¿Cuál es la regla que nosotros vamos a tomar en cuenta para activar el antilogaritmo? Busquen su calculadora. En la parte superior de la izquierda, la tecla Shift. ¿La encontraron? Sí. Este es el procedimiento. Shift, logaritmo, y se le activa. ¿Qué se les activó ahí en su calculadora? Como un 10. Como un 10 elevado, ¿verdad? Una V invertida, le llamo yo. Y ahora coloque la cantidad. ¿Cuál cantidad? 4.7681. Y ahí tiene la respuesta. M es igual 58.627.31. Entonces eso les ayuda a ustedes. Ahí se las dejo la regla para que usted sepa cómo calcular ese antilogaritmo. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué antilogaritmo? Como yo debo despejar para la m está acompañada del logaritmo. Entonces, para que la m quede sola,
yo tengo que mover este logaritmo del primer miembro al segundo miembro. Entonces va a pasar en sentido contrario. Si aquí está como logaritmo, aquí va a pasar como lo contrario del logaritmo, que es el antilogaritmo. Para activarlo, basta con que usted coloque su tecla Shift, logaritmo y luego la cantidad. Y luego le da el igual y esa es la respuesta. ¿Cómo debo interpretar esta respuesta? A mí el banco me prestó 20,000 lempiras al 24% anual por 5 años. Después de 5 años, ¿cuánto le tengo que pagar al banco? 58.631. Y si yo preguntara cuánto de intereses van ahí, ¿qué cantidad de intereses van implícitos ahí? 1.24%. No, Sí, el 24%, pero en lempiras, ¿cuánto interés? 38.627. Ahora explíquenos cómo nos sacó esa cantidad. Aplicando las propiedades del logaritmo, utilizando el logaritmo. Porque usted me dice que los intereses son 38,000. Si lo que el banco me prestó fueron 20,000 y yo le tengo que pagar 58,627.31, los intereses son la diferencia, 38,000. ¿Entienden? Por si le preguntaran algún problema, ¿y los intereses cuánto fueron? Entonces, por definición, eso me estoy adelantando a un tema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero por definición, los intereses son iguales a monto menos capital. Eso es si a un caso se lo pidiera, ¿verdad? Entonces, no sé, jóvenes, si lograron interpretar bien este problema. No sé si van entendiendo. Sí, Sí, porque me interesa si no han comprendido algo para... Vamos a copiar el último problema, el inciso I. Cópiemelo, por favor. Capital es igual. Cópieme el ejercicio. Y quien lo pueda ir resolviendo, lo puede ir haciendo, ¿verdad? Y solo es guiarse con las propiedades de los logaritmos. Capital es igual a 66,531.81 sobre 1 más 0.18 elevado a la 8. Me indican cuando hayan copiado. Yo sé que a algunos les cuesta un poquito más copiar. Tratemos de hacerlo un poco rápido, ¿verdad? Porque pero igual lo importante es que vayamos comprendiendo claramente cada concepto. ¿Copiaron ya el problema? yo sí, Lick. ¿Los demás? Sí, ya, Lick. Sí, yo creo que para copiarlo no es mucho tiempo. Entonces, el primer paso, jóvenes, es aplicar la función logarítmica, o sea, colocar esas 3 letras, ¿verdad? Logaritmo de C, tanto en el primer miembro, recuerde que estamos hablando de una ecuación, este es el primer miembro, este es el segundo miembro. Entonces colocamos la función logarítmica, sería logaritmo de C es igual al logaritmo de 66,531.81 entre logaritmo de 1.18 elevado a la 8. Ya aquí, jóvenes, ya va sumado, ¿verdad? ¿De dónde creen que saqué este 1.18? Suma de De la suma de 1 más 0.18.
La suma de 1 más 0.18. Miren, entonces aquí tengo logaritmo de 1.18 elevado a la 8. Y ahora, a darnos gusto aplicando las propiedades de los logaritmos. Para empezar, usted ve que aquí tenemos una división, ¿verdad? Este sería el dividendo, este sería el divisor. Entonces, bajamos y copiamos primeramente el logaritmo de C. Alguien que me recuerde a qué es igual el logaritmo de un cociente, porque aquí tenemos un cociente. Cuando hay una división, estamos hablando de un cociente. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de un cociente? Es igual a una resta. Ajá. ¿Resta de quién, Samantha? Resta del cociente. Vamos a ver cómo se llama el de la parte de arriba. Resta del dividendo menos el divisor. Correcto. Vamos a restar el logaritmo del dividendo, que es este que está aquí, menos el logaritmo del divisor. Entonces me queda logaritmo de 66.531.81 menos el logaritmo de 1.18 elevado a la 8. Pero, ¿qué sucede aquí? Que aquí todavía tengo una propiedad que no he aplicado. ¿Cómo se llama esa propiedad que tengo ahí? De una potencia. potencia. De una potencia. Entonces pasamos al siguiente renglón. Llévelo así bien ordenadito, ¿verdad? Logaritmo de C es igual, bajo el que no he resuelto todavía, 66.531.81. Y yo creo que esto ya está, pues claro, cómo resolvemos el logaritmo de una potencia. Es igual al exponente, en este caso 8, multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces sería 8 por el logaritmo de la base. Y ahora solo sacamos los resultados. Entonces, logaritmo de C es igual. Saquemos por favor los logaritmos, siempre ahí en la calculadora. Logaritmo de 66.531.81. ¿Están bien los resultados ahí, jóvenes? 4.8230 menos 0.5751. ¿Lo tienen? ¿Tienen esos valores? Sí. Sí, ya. Ahora hacemos la resta, ¿verdad? Entonces me quedaría logaritmo de C es igual a 4.2479. Y aquí explico, jóvenes, lo mismo que hicimos en la parte superior. El objetivo de despejar es que la C quede sola, pero esta C está siendo acompañada por el logaritmo. Entonces, para que la C quede sola, tengo que colocar el logaritmo del primer miembro, lo voy a pasar al segundo miembro. ¿Quién nos quiere recordar cómo puede pasar ese logaritmo? Sí, logaritmo y la cantidad. Igual. Ajá. Entonces, colocamos en primer lugar la función que sería antilogaritmo del número, ¿verdad? 4.2479. Y ya nos explicaba Denia cómo vamos a proceder. Shift, logaritmo y la cantidad. Y al final, ahí tienen la respuesta. ¿Les dio esa respuesta?
Sí, Lick. Bueno, esto significa, jóvenes, que originalmente a la persona le prestaron 17,697 lempiras con un centavo y al cabo de 8 años tuvo que pagar 66,531.81. Entonces son problemas financieros que se pueden resolver por medio de logaritmos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Todo está claro, Lick. Lick, Diga. entonces aquí significa que él pagó 48.834.8 de intereses. La diferencia, siempre, si a un caso le pidieran los intereses, entonces ahí usted ya sabe qué calcular. El monto sería en este caso el número que aparece arriba, el valor mayor, y el capital el valor menor. El menor. Ajá. Sí. Entonces, aquí calculamos el capital y en el anterior calculamos los intereses. En el anterior calculamos el monto, o sea, en cuánto se convirtieron 20,000 al cabo de 5 años. En ninguno calculamos los intereses. Solo es que yo les digo, si a un caso se le pidiera intereses, que usted por lo menos tenga la idea de cómo calcularlo. Solo trabajamos con dos conceptos, monto y capital. Igual son los intereses, lo vamos a dar para el tema que viene a continuación, que es ahí donde vamos a calcular los intereses, ¿verdad? Hasta aquí, jóvenes, ¿han comprendido el tema? Sí, licenciado. Sí. Sí. Bueno, ahí solamente faltaría la asignación de la guía, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ya solo tenemos unos minutos nada más. Progresión aritmética. La progresión aritmética es una sucesión finita. Hay que tener cuidado en este término, jóvenes, cuando nosotros hablamos que la sucesión es finita, es que tiene final. O sea, una progresión es una serie o un grupo de números que tienen un principio y tienen un final. Por eso dice que es una sucesión finita de números llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior en una cantidad fija llamada incremento o diferencia. Es decir, que una sucesión o una progresión aritmética es una serie o un conjunto de números que están separados por la misma cantidad. Aquí puede ver usted un ejemplo. La serie está formada por los siguientes números: 6, 11, 16, 21, 26, 31. Vamos a ver si alguien me explica o alguien puede identificar cuál es la diferencia que hay entre cada número de esa serie. 5. 5 números. 5, o sea, si yo tengo 6 más 5, 11, 11 más 5, 16, 16 más 5, 21. O sea que una progresión es una serie finita, y vuelvo a repetir porque dice que es finita, porque tiene final de números que están separados en una cantidad fija. En este caso, el número que separa todas esas cantidades es el número 5. El conjunto de números que se forman se llaman serie. Entonces, estos, jóvenes, es una serie. O sea, el conjunto de números que se forman se le llama serie, en la cual debemos identificar 4 términos. A es el primer término. Si yo pregunto cuál sería el primer término de esta serie. 6. 6. Entonces, A va a ser el primer término. B dice que es la diferencia entre cada uno. ¿Cuánto dijimos que era la diferencia? 5. 5. U es el último término. ¿Cuál sería el último término de esa serie? 31. 31. Y N es el número de términos que tendrá la serie. Entonces, si usted cuenta, ¿cuántos números tiene esta serie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el valor de N sería 6. Y así, lo que ustedes me decían, aquí están identificados. El primer término es 6. Yo creo que todos entendemos que el primero es el primero que aparece, ¿verdad? El último término, 31. La diferencia es 5 y el número de términos es 6. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Este es un tema bien sencillito, ¿verdad? Ahora tenemos ahí la interpolación lineal. Si alguien me ayuda, por favor, con la lectura.
Si entre dos números se desea interpolar n términos de tal modo que se forme una progresión aritmética, se debe designar con n subíndice 1 el primer término y con n subíndice 2 el último término y proceder a calcular la diferencia. Sí. Bien. No, hasta ahí. Gracias, Kimberly. Si entre dos números deseamos interpolar, cuando nosotros hablamos la palabra interpolar, es colocar varios números dentro de ciertos límites. Por ejemplo, que yo le diga colocar números entre 6 y 31. Entonces, los números que queden dentro de esos dos extremos son los números que estamos interpolando, o sea, colocar ciertos valores entre un valor mayor y un valor menor. Entonces, si nosotros deseamos colocar esos números o interpolar n términos de tal forma que se forme una progresión aritmética, debemos designar con n sub 1 el primer término y n sub 2 el último término y proceder a calcular la diferencia así. O sea que para calcular la diferencia, lo primero que se hace es calcular precisamente esa diferencia. Voy a restar el último término menos el primer término y luego dividirlo entre la suma de n más 1. Luego formamos la progresión indicada y finalmente se obtiene la suma de la serie mediante la fórmula siguiente. Vamos a ver si estamos en clase. ¿Quién es n? ¿Qué representa la n? La cantidad de números. La cantidad de números, o sea, el número de términos. Un ¿Quién número es de A? El primer número. ¿Quién es U? El último número. El último número. Entonces aquí tenemos la suma es igual a la cantidad de términos multiplicado por el primer término más el último término y ese resultado dividido entre 2. Entonces quiero que me coloquen como tema progresión aritmética. Progresión aritmética. Y ahora me copian el ejemplo. Lic, S2 sería de fórmula. El 2, sí, cuando en una fórmula aparece un valor numérico, eso se le llama en matemáticas, es una constante, o sea que siempre lo vamos a tener presente en la fórmula, ¿verdad? Y cuando está un número en una fórmula, usted sabe que es un valor que ya está fijo, que usted no lo puede sustituir. Ahora, si está aquí, por ejemplo, con letras, estas letras pueden tomar cualquier valor, pero si en la fórmula ya le apareció el número 2, es 2 nada más el que va a colocar. Por eso es una constante, ¿verdad? Una cantidad que está fija. Copien ahí el problema y directamente la fórmula. Copien el ejemplo de la progresión aritmética y la primera formulita que aparece ahí.
¿Listo, jóvenes? Sí, Lick. Bien. En este caso, jóvenes, para identificar que es una progresión aritmética, el ejercicio va a estar claro. Dice que vamos a interpolar o vamos a colocar 6 números o 6 términos entre 5 y 40. Ya me dan el parámetro. En este caso, 5 es el primer término, 40 el último término. Primero, calcule la diferencia. Luego formamos la progresión aritmética y por último encontramos la suma. Entonces, la fórmula que vamos a emplear para calcular la diferencia, ahí ustedes la copiaron, es igual, dice, al último término menos el primer término. En este caso, ¿quién creen ustedes que es el último término? 40. Entonces, diferencia es igual a 40. Sustituyo el valor de N2, que sería el último término 40, menos el primer término, que por lógica sería el número 5. 5. Entonces tenemos diferencia es igual a 40 menos 5 sobre n. ¿Quién es n? El número de términos que voy a interpolar. ¿Cuántos términos me dice el problema? 6. 6 más 1. Y volvemos al tema de los valores de los números que aparecen en la fórmula, ¿verdad? Son constantes, no cambian. Entonces ahí 6 más 1. No sé si ya la plantearon todos la formulita. Es algo bien práctico, ¿verdad? El último término es 40, el primer término es 5. Luego n son 6 términos más 1. Ahora resolvemos. 40 menos 5, ¿a qué es igual? 35. Entonces vayamos colocando ahí, no sé si ya todos van por esa parte. Diferencia es igual a 35 entre 6 más 1, 7. Entonces me queda aquí, diferencia es igual a 35 dividido entre 7. Y al final, al dividir, nos queda la diferencia de 5. Hasta aquí, jóvenes, ¿entendieron cómo calcular el valor de la diferencia? Lógicamente que ese valor va a cambiar de acuerdo al problema, ¿verdad? En este caso, la diferencia nos dio 5. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Lick. ¿Los demás? No, Lick. Bien. El segundo paso es formar la serie, o sea, los números que va a tener esta progresión, ¿verdad? Comenzando con el primer término. ¿Cuál dijimos que era el primer término? 5. Y saber que como es una sucesión finita, va a llegar hasta el 40. Entonces, mire cómo la voy a hacer. Vamos a comenzar con 5. Y como ya sé en qué cantidad va a diferir un número del otro, solamente le vamos a ir agregando 5. 5 más 5. 5 más 5. 10. Y luego lo vamos formando. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. Hasta llegar al 40. Y ya quedó formada nuestra serie. Dígame cuántos números quedaron entre 5 y 40. 6. 6. 6. Entonces ya cumplimos con los requisitos del problema. Me decía interpolar 6 términos. Interpolar es que vamos a colocar números entre un valor menor y un valor mayor. Ya están interpolados aquí los 6 términos. Y el tercer momento del ejercicio es calcular la suma de la serie. Para ello, jóvenes, copiamos la fórmula. Copien ahí la fórmula. La suma de la serie es igual a n, o sea, el número de términos que tiene la serie. Abrimos paréntesis. A más u entre 2.
suma es igual. Aquí es importante, jóvenes, que el valor de n ya no serían los 6 términos que interpolamos, sino que aquí el valor de n van a ser todos los términos que tiene la serie. En este caso interpolamos 6, pero si yo tomo en cuenta el primer término y el último término, ¿cuántos serían en total? 8. 8. Entonces, S es igual a n, que lo sustituyo. Abrimos el paréntesis, primer término 5, más último término 40. Y cierro el paréntesis. Y todo dividido entre 2. Ahora, la suma sería igual a 8 y obtengo la suma de estos dos valores. 5 más 40, ¿cuánto nos da? 45. 45. Entonces ahora me queda 8 por 45 y todo dividido entre 2. Y para acercarnos ya a la respuesta, sería aquí multiplicar 8 por 45, que nos da 360, dividido por 2, y la suma es igual a 180. Cuando la serie es pequeña, como en este caso, que solo son 8 números, diría usted, sale mejor que lo sumemos, 5 más 10 más 15 más 20 más todos los números. Pero a veces la serie que yo le pedir puede ser una serie de 40 números. Entonces, en lugar de estar sumando 40 números, mejor aplicamos la suma de la serie, ¿verdad? Pero si usted tiene curiosidad de ver si es cierto que da, usted lo puede hacer, puede sumar estas 8 cantidades y la suma le va a dar 180. Y esa sería con lo que respecta a la progresión aritmética. No sé si lograron copiar todos. ¿Copiaron el ejercicio? Sí, ya. Sí. Bueno, y para terminar, vamos a ver así brevemente la progresión geométrica, que es casi similar a la anterior. Dice que es una sucesión finita de números llamados términos en la que el cociente de dos términos sucesivos es constante. O sea que aquí ya no se trata de sumar un valor, sino de ir multiplicando el número por una razón constante. La progresión geométrica puede ser creciente o decreciente. Es creciente cuando la razón R es mayor que 1 y es decreciente cuando la razón R es menor que 1. Para formar una serie geométrica se utiliza la interpolación parabólica, la cual consiste en encontrar el valor de R partiendo de la fórmula siguiente. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el valor de R. ¿Y R a qué va a ser igual? A la raíz de n más 1 de el último término dividido entre el primer término. No vamos a ahondar mucho en ello porque vamos a desarrollar el ejercicio. Para encontrar la suma de la progresión geométrica formada, se emplea la siguiente fórmula. Suma es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 dividido entre r menos 1. Entonces coloquen ahí en su cuaderno progresión geométrica y copiamos el ejemplo. Progresión geométrica y me copian el ejemplo.
Aquí cuando vayan a copiar la fórmula de R, ya sabe, n más 1 tiene que quedar aquí en esta parte de la cantidad subradical o del signo radical, y luego también que esto cubra a los dos elementos. Cuando hayan terminado me indican. El ejercicio dice interpolar 5 términos entre 7 y 5103, de modo que formen una progresión geométrica y encuentre la suma. Copien la fórmula nada más porque el desarrollo lo vamos a ir haciendo juntos. Yali. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a encontrar en la progresión aritmética, lo que encontrábamos era una diferencia, ¿se recuerdan ustedes, verdad? Ahora aquí lo que vamos a encontrar no es diferencia, sino una razón constante para ir multiplicando cada número. Entonces, la razón dice que es igual a la raíz de n más 1 de el último término entre el primer término. Entonces, vamos a ir resolviendo el ejercicio. R es igual. En lugar de n, dice que yo voy a interpolar 5 términos. Voy a colocar el número 5. Entonces, 5 más 1. Y luego colocamos el signo radical. ¿Quién sería en este caso, jóvenes, el último término? N2 siempre es el último término. ¿Quién es el último término en este problema? 5103. Entonces, vamos a colocar 5 más 1, luego el signo radical, el último término, 5103, dividido entre el primer término, que es el número 7. Entonces, me queda así, ¿verdad? 5 más 1, el signo radical, 5103 entre 7. Ahora, vea cómo lo voy a resolver. R es igual a la raíz sexta. O sea, raíz no solamente es raíz cuadrada, en este caso es la raíz sexta. Por favor, para que lo vaya corroborando, divídame 5103 entre 7. 729. Entonces ahora me queda planteado aquí. La razón es igual, o sea, la razón para ir creando la serie de la progresión geométrica igual a la raíz sexta de 729. ¿Cómo voy a hacer para calcular la raíz sexta? Ahí a la par yo le escribo el procedimiento. Primero coloque el número 6. ¿Por qué el número 6? Porque es la raíz sexta que voy a calcular. Luego, shift. Invertida. ¿Dónde está esa V invertida? Está cerquita del logaritmo. Es la tecla que está antes del logaritmo. ¿La encontraron todos? Sí. Es una tecla para elevar. ¿Qué se le activó en su calculadora? Una raíz cuadrada con una X. Una raíz y que tiene como índice X, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos que no es X porque ya anteriormente le colocamos el número 6. Entonces, repito, el número 6, shift, la V invertida, 9. Así se calcula la raíz sexta. ¿Cuánto da? 3. 3. Vamos a ver si entendieron. Calculemos la raíz octava de 900. ¿Cuál sería el procedimiento para calcular la raíz octava de 900? Ocho. 18-3. El mismo procedimiento. 8, el shift, la U invertida y 900. ¿Cuánto les dio la raíz octava de 900? 2.3403. Ajá, 2.34 y todo lo que sigue. Entonces ahí, esto de la calculadora solo es que ustedes practiquen, es como la computadora. Si usted no practica, no va a aprender, ¿verdad? Entonces ahí van las reglas para que usted lo haga. Entonces, ¿cuál va a ser la razón? 3. Ahora, empezamos con el primer término. Vamos a formar la serie. Unos 5 minutos más y terminamos. Diga.
Cuando nos da, como el caso de 900 números decimales, solo se van a colocar 2 cifras después del punto o 4. En el caso de estos problemas, yo voy a tratar de que la cantidad que le salga sea una cantidad entera, porque si no, eso acarrea alguna dificultad al momento de crear la serie. Entonces aquí, eso de practicar la raíz solo era para ver si habían entendido el procedimiento, pero en este tema en específico, yo tengo que procurar que la razón siempre sea un número entero y de esa manera no tener dificultades al momento de hacer la serie. Pero por eso no se preocupe. Entonces, coloco el primer término que sería 7. En la progresión geométrica yo no voy a sumar. Aquí lo que voy a ir haciendo es multiplicando por el número que acabamos de encontrar. 7. El segundo término, ¿cómo lo vamos a encontrar? 7 por 3. Y me da 21. 21 por 3. 21. El siguiente término sería 21 por 3, 63. Luego 63 por 3 hasta llegar al último término que es 5103. Entonces aquí lo que quiero aclarar es que la serie se forma no sumando, sino que multiplicando. ¿Les dio así como está ahí en el documento? Sí, correcto, así da. Ok. Y finalmente vamos a calcular la suma de la serie. Colóqueme la fórmula. Suma de la serie es igual a, abrimos paréntesis, R a la N menos 1. Y luego tenemos en la parte de abajo R menos 1. Entonces comenzamos a sustituir. La suma es igual a, en este caso, A es el primer término. ¿Quién es el primer término? 7. Entonces, mire, coloco aquí el número 7. Abro paréntesis. Me pide aquí el valor de R. ¿Quién es R? ¿Quién es R? ¿Qué valor tiene R? El 3. El 3. El 3 elevado a la N. Una cosa bien importante, jóvenes, es que siempre que vamos a calcular la suma, no solamente cuento los valores que interpolé, sino que cuento tanto el primero como el último. Por lo tanto, sería 3 a la 7, porque son 7 términos que tiene la serie. Menos 1 sobre 3 menos 1. Ahora, seguimos resolviendo. La suma va a ser igual bajo el 7 y ahora voy a resolver lo que está aquí en este paréntesis. Para elevar una cantidad, jóvenes, ahí la tecla que está antes de la función del logaritmo, ¿verdad? Yo le he llamado V invertida, pero en sí no se llama así, es la tecla para elevar. Entonces, usted va a colocar en este caso el 3, ¿ya? Luego busque la V invertida y coloca 7. O sea, vamos a elevar 3 al exponente 7. ¿Cuánto le da? 3 a la 7. 2187. 2187, pero la fórmula me dice que a ese valor le voy a restar 1. Entonces restémosle el 1 directamente y de ahí salen los 2186. Para que sepa de dónde sacamos esta cantidad, ¿verdad? 3 lo elevamos a la 7 y luego le restamos el 1 y me da 2186. Y ahora resolvemos 3 menos 1, 2. Siguiente paso. Ahora voy a multiplicar 7 por 2186.
Y eso sería todo, Yali. Entonces, al multiplicar 7 por 2186, me da un total de 15.302. Dividido entre 2, la suma de la serie da 7.651. No sé si todos lo pudieron hacer.